trucazos. ¿Se ve? Sí. Pues yo me voy a salir, bueno, voy a salir, me voy a poner entre bambalinas Vale. y así vemos todo el escenario. Se ve la Eh, pantalla, ¿verdad, Wilkin? Se ve la pantalla correctamente. Vale. Yo me voy a salir Bueno, también. pues esto es Aquí está. lo que quiero compartir con vosotros, esos 22 trucazos y bueno, pues luego atender a vuestras preguntas, creo que hay algunas ya por ahí. Y bueno, y poco más. Luego ya comentamos algún evento y estas cosillas, ¿vale? Voy con ello, ¿vale, Wilkins? ¿Os parece bien, Juanma? Adelante, Fernando. Venga, pues bueno, pues para quien no me conozca, pues yo soy consultor, divulgador, pero sobre todo bloguero, especializado en WordPress. Soy embajador orgulloso de marca de SiteGround de hace ya casi 10 años. Y bueno, me podéis encontrar en las principales redes sociales, como tanto a mí como el blog. Y bueno, soy el de ayuda a WordPress, el de ayudawp.com. Y bueno, todo esto que os voy a contar hoy es porque yo tengo un problema. A ver, el problema está en que me paso todo el día metido en la administración de WordPress. Entonces, al final, sin quererlo casi, pues terminas descubriendo cosas que el que no se pega, pues 8 o 10 horas en cualquier trabajo, al final todo esto es trabajo, yo lo hago por trabajo, al final mi pasión se ha convertido en mi vida y en mi profesión, pues al final como me paso tantas horas enredando en la administración de WordPress mía, de mis blogs, de mis webs y de webs de clientes, pues al final pues terminas descubriendo cosas que igual otros que pasáis menos horas que yo, porque esto reconozco, esto es cansinismo puro, pues igual no tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que a mí siempre me gusta comentar cuando hablo de estas cosas es que hay ayuda en WordPress. Es verdad que no hay una IA, ¿vale? Pero hay algunas ayudas y yo os lo recomiendo que las uséis, porque se usan muy poquito, o sea, no se ha hecho un estudio así de análisis de tiempo que la gente pasa y que utiliza dentro de WordPress, pero sí que es verdad que yo creo que se usa muy poco. Entonces, una que os sonará es que cuando abres el editor, pues te dice, te damos la bienvenida al editor y tal. Tienes ahí unas pantallitas que te cuentan dos cosillas. Y bueno, a ver, está bien, no está mal. Podemos abrirlo, la guía de bienvenida esta, ¿vale? Y si no la habéis visto, pues hay un menú ahí arriba que puedes abrirla otra vez. Yo me refiero más a otro tipo de ayudas más completas, ¿no? Os he marcado aquí una flechita donde puedes acceder en el editor de WordPress, esto es editor de bloques. Tienes una ayuda inicialmente que lo que te lleva es a la página oficial sobre todo lo que tienes que aprender del el Help, no le llamo, no sé cómo le llaman, el Help Hub me parece que llama, el centro de ayuda de WordPress, donde tienes toda la ayuda sobre el editor de WordPress, que está bien, pero no hace falta irse hasta ahí. O sea, en ese mismo, en cualquier pantalla que te encuentres de WordPress, tienes una ayuda y que es relacionada con lo que estés viendo. O sea, en cada pantalla del escritorio de WordPress que veis aquí, por ejemplo, si clicáis en una flechita que hay arriba, ahí debajo de vuestro nombre, pues debajo de hola, como te llames, pues tienes una ayuda y donde te explica qué es lo que estás viendo. Entonces es un resumen buenísimo, nuevamente, de qué es la pantalla que tienes delante, para qué sirve y qué puedes hacer. Entonces os recomiendo siempre verla porque son como cosas muy básicas que uno siempre tiene que saber de WordPress. ¿Ves? Y te dice, por ejemplo, se puede contener información valiosa. O sea, te explican qué es lo que estás viendo y qué puedes hacer con ello. Entonces, me parece una ayuda brutal y que muy poca gente aprovecha, ¿vale? Cualquier pantalla de WordPress que tengáis alguna duda y digáis, ¿qué significará esto? Pum, darle la ayuda porque muchas veces te lo explica y de una manera súper sencilla, ¿vale? Bueno, eh, también ves, por ejemplo, es otro tipo de ayuda que te da, pues ajuste los enlaces permanentes, tienes ahí un montón de información muy valiosa, ¿vale? Otro trucazo, el 2 las opciones de pantalla. Al ladito de donde la ayuda, en la flechita esta, tenéis otra flechita que se llama las opciones de pantalla. Uy, perdona, esto se me ha colado aquí. Bueno, estos son, sí, las opciones de pantalla. Cuando llegáis a casi todas las pantallas de navegación de WordPress tienen como lo mismo, ¿no? Tienen un montón de cabeceras ahí como si fuera una tabla de hoja de cálculo, ¿vale? Tienen un montón de columnas. Y alguna vez si os habéis encontrado con esta horrorosidad de un montón de columnas aquí todas abigarradas, esto normalmente lo provocan cuando empezamos a instalar plugins y todos los plugins añaden columnitas a nuestro listado de productos, de páginas, de entradas, etcétera. Sabéis que todas las pantallas de WordPress que tienen contenidos son de este estilo, con columnas y luego abajo los contenidos. Bueno, pues llega un momento en que te encuentras todo esto, ¿vale? Entonces, una manera de poner orden es con esto de las opciones de pantalla, ¿vale? Que las podéis desplegar arriba y podemos decidir qué queremos que se vea y qué queremos que no se vea en cada una de las pantallas. Os animo a enredar en todas estas pantallitas que tenemos en WordPress cuando veis algo que pudiera ser movible, manipulable. Si veis lo de opciones de pantalla arriba, clicarle y seguramente vais a poder
organizar o personalizar hasta cierto punto cómo vamos a ver esta pantalla, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, eso mismo que veíamos antes, una vez que le quitamos, pues claro, pues ya tenemos nada más que las columnas que necesitamos y todo funciona de una manera sencilla, ¿vale? Siguiendo en esto de las pantallas de edición de WordPress, donde editamos entradas, páginas o productos y tal, algo que se usa muy poco es la edición rápida de contenidos. Me refiero a contenidos que vale para todo, para páginas, para entradas y todo. Esto es que si pasáis el cursor por encima de cualquier contenido, una entrada, un producto, lo que sea, hay un enlace, eso se llaman los enlaces de acción, estos que aparecen de repente, tienen un nombre, se llaman enlaces de acción. Pues alguna vez os preguntan, ¿cómo se llaman esos enlaces que aparecen en WordPress al pasar por encima de un listado? Pues se llaman enlaces de acción. Bueno, pues hay un enlace de acción que es la acción de edición rápida y que, por ejemplo, si quieres editar la fecha o añadirle una categoría a una entrada o cambiarle el precio a un producto de una manera rápida, en vez de clicar en editar o en el título para que te abra el editor completo, si le dais a esto de la edición rápida, ahí mismo en esa pantalla te abre, te despliega las cosas que puedes cambiar, ¿vale? Pues, por ejemplo, la fecha, permitir comentarios o no, el estado, añadirle categorías o etiquetas, etcétera. Esto es especialmente práctico cuando hablamos de productos, ¿vale? Pues hablando de productos podemos cambiar un precio, ¿vale? Por ejemplo, o cambiarle la clase de impuestos, o alguna cosilla sin necesidad de andar clicando a abrir el editor, esperar a que se abra el editor entero, que carguen todos sus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy práctico y sobre todo, seguramente los que tenéis tienda online lo habéis utilizado más de una vez porque te evita tener que estar esperando a la carga completa del editor, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin irnos de aquí, de estas pantallas de edición, hablaríamos de la edición por lotes, ¿vale? Esto es una posibilidad que tenemos en toda pantalla de WordPress. Podemos hacer una cosa que se llaman acciones en lote. En el primer desplegable que aparece, ¿vale? Elegimos esto de acciones en lote, seleccionamos varios elementos, como están marcados abajo, audios, mis cosas de Mastodon, no sé qué, no sé cuántos, y le damos a acciones en lote y luego le damos a aplicar. Y lo que va a hacer es abrir lo mismo de antes de la edición rápida, pero para varias. Si os fijáis, ahí pone edición en lote, ¿vale? La edición en lote aparecen todas las entradas en este caso, o productos o lo que fuera, donde vamos a hacer cambios. Entonces a la derecha te dice, mira, sin cambios, sin cambios, sin cambios, se dice que todavía no hemos modificado nada. Entonces, por ejemplo, si le vamos a asignar a un mismo autor todas estas entradas, pues pincharíamos en autor sin cambios y le asignaríamos a un autor. O añadiríamos etiquetas, cambiaríamos comentarios o lo que sea. Cualquier cosa que seleccionemos aquí se va a aplicar a todas las entradas que tengamos. De nuevo, esto es especialmente, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de las entradas, el detalle que os decía, y esto es especialmente poderoso, sobre todo en las tiendas online. Pues muchas veces me preguntan, oye, Fernando, ¿hay algún plugin para poder cambiar de golpe el precio? Por ejemplo, poner en oferta 20 productos de golpe. No hace falta. Edición en lote. Seleccionas todos los productos de una categoría entera si quieres y le cambias el precio, le cambias el impuesto, le cambias el inventario, lo que sea. ¿Vale? O sea, que esto es súper práctico, pero muy práctico, muy práctico. Y muy de usarlo a diario. Ya os digo que yo me paso muchas horas con esto, ¿vale? Vamos a ver alguna cosilla del editor, ¿vale? Yo soy muy de atajos de teclado por tema de optimización, me encanta optimizar. Y entonces una de las cosas que más te ayuda a ganar tiempos es los atajos de teclado. O sea, en vez de tener que andar haciendo clic en cada cosa, muchas veces como tienes las manos en el teclado, estás escribiendo lo que sea, pues atajos de teclado que te llevan rápidamente a abrir cosas, ¿vale? Bueno, pues en el editor hay unos atajos de teclado que si no los conocéis, tenéis la guía de atajos de teclado en el menú ese de opciones que tenemos arriba a la derecha y le clicamos abajo en atajos de teclado y te vienen atajos de bloques, formatos de texto y tienen un montón, para no tener que andar cada 2x3 cogiendo el ratón para poner una negrita, por ejemplo. Simplemente seleccionas una frase entera, dices comando B, puno, si usas Mac, o control B, pa, y directamente lo pones todo en negrita y es mucho más rápido, ¿vale? Yo lo recomiendo que os aprendáis los básicos, las cosas que más utilizáis. Por ejemplo, añadir un enlace, comando K. Yo eso lo tengo asimilado, ¿ves? Convertir un texto, seleccionas un texto, dices, control flecha derecha, pum, comando K, pa, he metido un enlace en un PIP+, ¿vale? No tienes que andar haciendo 3 clics y soltando las manos del teclado que estás escribiendo para coger el ratón. Para mí es la caña esto de los atajos, ¿vale? Más cosas que me molan del editor, ¿vale? Que igual no conoces. El modo sin distracciones. Por defecto, el editor de WordPress pues muestra una serie de elementos, ¿vale? Entonces, hay una de las cosas que podemos hacer es que esto sí que viene activo por defecto, que es el editor sin distracciones. Entonces, lo que hace es una página en blanco, totalmente, ¿vale?
¿Para qué? Para que te pongas a escribir sin que no haya ningún elemento de estos, pues eso, cajitas de categorías, de etiquetas y todas estas cosas que muchas veces te distraen cuando lo que necesitas es escribir, sobre todo si te dedicas a redactar. ¿Vale? No, para diseñar tampoco lo mismo, pero bueno, también te viene bien porque tienes una percepción mejor de cuál es la pantalla, de qué es lo que están diseñando, etcétera, etcétera. Eso, pues eso, se activa casi todo en esa cajita de opciones que os he enseñado antes. Lo mismo que el que se llama el llamado modo de enfoque, ¿vale? El modo de enfoque es algo diferente. Lo que hace es, se activa también ahí, si os fijáis en la cajita que os he señalado, hay un párrafo que está como mucho más resaltado que los demás están como difuminados, están como muy grises, casi no se ven. Entonces lo que hace es, el editor tiene muchas virtudes, el editor de bloques, pero tiene alguna, no sé, vamos a decir desventaja, ¿vale? O alguna cosa que no es tan perfecta. Y es que muchas veces no sabes ni dónde estás, ni por dónde te andas. Entonces con el modo de enfoque, si lo tienes activo, sabes siempre en qué párrafo estás, ¿vale? Sabes siempre, cuando no ves el cursor muy bien, como te difumina todo lo demás donde no estás con el clic en ese momento, pues te permite saber más fácilmente dónde estás. ¿De acuerdo? Bueno, un truco un poquito más avanzado es el tema del CSS adicional. Una de las cosas que pierdes cuando cambias de un tema clásico a un tema de bloques o un tema de edición completa del sitio es que no sabes dónde meter el CSS, porque normalmente tiras de personalizador. Y cuando activas un tema clásico, un tema de bloques, de repente no tienes enlace al personalizador, no tienes ese botón de personalizar. Todo se hace desde el editor del sitio. Entonces, muchas veces lo necesitas incluso cuando estás en el editor. Entonces, no te preocupes porque es muy fácil, porque accedes a la sección de estilos del editor, que la tienes arriba, en el puntito de opciones donde está casi todo. Eso es una joya, esos tres puntitos de arriba. Y tienes una opción dentro de estilos que es el CSS adicional, ¿vale? Ese CSS adicional te sale una cajita igual que la del personalizador, donde tú puedes aplicar cualquier CSS de manera global o aunque sea solamente para algún tipo de elemento de los que vas a utilizar en el CSS. Si sabes CSS es muy interesante utilizarlo, ¿vale? Bueno, ahora viene una de las cosas que yo soy más defensor y que menos gente usa. Son cosas que son peleas que tiene uno. Y es el extracto. Esto, de hecho, mucha gente no sabe ni que existe. Voy a explicar qué es. Cuando tenemos una serie de contenidos, ¿vale? Por ejemplo, si hay una portada en columnas de una web, ¿vale? El extracto es esa frase que si el titular no te convence para hacer clic, te debe convencer con esta pequeña frase que te introduce un poco más en lo que te va a explicar en el contenido cuando le cliques. Esto, bueno, pues es como la entradilla que se dice en el tema de periodismo, también se le llama entradilla. Al final es un extracto del texto que te vas a encontrar luego, que si no te he convencido para que lo leas con el titular, te convenzo con esta pequeña introducción, ¿de acuerdo? A veces puede ser que repitas, sea el primer párrafo de lo que te vas a encontrar luego, o puede ser un párrafo totalmente aparte, ¿vale? Que tú te has inventado a modo de atracción. Esto también es muy interesante porque también sale en las redes sociales. Hay redes sociales que también muestran estas entradillas o introducciones, con lo cual tiene una importancia que muchas veces no sois conscientes, ¿vale? Voy a explicar un poquito cómo se hace, porque es muy fácil. En el editor hay una de las cajitas que tenemos a la derecha en los ajustes de la página o de la entrada que se llama extracto. No solamente tenemos lo de categorías y etiquetas. Entonces, ahí podemos escribir un extracto que no tiene por qué ser algo que se va a ver en la entrada o en la página, ¿vale? Pero es algo que luego los temas sí que muestran. Un tema cuando tú creas un extracto, normalmente los temas WordPress muestran como introducción el extracto en vez de lo primero que se encuentre. Si os fijáis aquí en esta captura, hay fijaros, los dos anteriores se cortan con 3 puntitos. Eso lo hace el tema automáticamente. Cuando no encuentra un extracto personalizado, que es lo que acabamos de hacer, en la cajita de extracto, lo que hace es muestra lo primero que se encuentre en el texto. Entonces, muchas veces no ayuda a que tú sigas escribiendo, leyendo en este caso. Sin embargo, un extracto personalizado, donde dices, ¿sabías que los gravatares comprometen la privacidad de los usuarios de tu web? Gravatares y privacidad, ¿en serio que tienen algo que ver? Fíjate, estamos reforzando lo que estamos diciendo arriba, estamos reforzando la intención de que hagas clic para leerlo, ¿vale? Con lo cual es mucho más potente y vamos a conseguir que ya que han llegado a nuestra web, terminen leyendo ese contenido, ¿de acuerdo? Además, hay una virtud adicional, que es que todos los plugins de SEO, yo uso este que se llama SEOpress, pero vamos, todos lo tienen, podemos definir plantillas de cómo se van a crear los títulos, y eso lo configuramos todos, pero también la meta description, que es cuando vamos a un resultado de Google,
lo que aparece debajo, esa pequeña introducción que aparece también en las cajitas de Google. Pues podemos configurar para que automáticamente utilice el extracto de la entrada, pero el extracto que tenemos que definir, ¿vale? Si se nos olvida hacerlo globalmente, bueno, también lo podemos definir manualmente y luego marcamos que nos muestre el extracto de la entrada, ¿vale? Vale para todos los plugins de SEO porque todos lo tienen. Bueno, ya casi llegamos a la mitad, ¿vale? De todo lo que tengo preparado. Hay muchas cositas. Algo que mucha gente tampoco sabe es que hay como una especie de mini editor de imágenes dentro de WordPress. Entonces, esto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues cuando abrimos una imagen, es un mini editor que le damos, fíjate, en cualquier imagen que tenemos insertada en un post, y podemos, por un lado, podemos hacer recortes desde el mismo editor, recortes de la imagen, ¿vale? Fijaros qué fácil, ¿vale? Podemos hacer zoom de la imagen, son esos iconitos que aparecen cuando clicamos en una imagen en el editor, ¿vale? Entonces, son pues utilidades, herramientas de cualquier editor de fotos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, podemos cambiarle la relación de aspecto también con este otro icono. Podemos cambiar una imagen que sea a 4 tercios, la podemos poner en vertical, la podemos a 16 décimos, a 16 novenos, a 3 medios, ¿vale? Podemos hacer bastantes cosas. O podemos incluso girarla, ¿vale? Si hemos subido una imagen bueno, pues la hemos subido como nos ha venido, como la hemos conseguido, pues ya está un poco torcida, pues la podemos rotar también, ¿de acuerdo? Y luego, a más, también podemos llegar incluso a editar la imagen, porque una vez que abrimos el lanzador de imágenes, a la derecha, sabéis que salen una serie de datos chiquitillos sobre la imagen. Si le damos al botón ese que sale de editar la imagen, nos abre otro mini editor donde, bueno, en un entorno un poco más, pues es una ventana emergente, pues podemos tunear un poquito más la imagen y de una manera un poco quizás más intuitiva, ¿vale? Son 4 cosas, ¿no? Cambiarle la escala, rotarla, recortarla y poco más. O la relación de aspecto. Pero nos viene de perla, sobre todo cuando estamos fuera de casa o en un ordenador portátil donde no tenemos todas las aplicaciones. Funciona muy bien y es muy práctico. Os animo a utilizarlo porque te saca de más de un apuro. Bueno, vamos un poquito de SEO. Esta cosa que ya casi no existe, desde que se ha cargado las IAs, todos usamos las IAs, vamos a reconocerlo, y cada vez buscamos menos en Google, porque Google, pues bueno, la realidad es que cada vez era menos útil. Muchos enlaces, no sabes cuál te va a servir de algo. Tenemos que hablar de esto, ¿vale? Hablaremos de esto otro día, en profundidad, pero bueno, hay cosillas dentro de lo que funciona de SEO ahora mismo que podemos hacer, ¿vale? Una de ellas es el enlazado interno. Y esto es un SEO on-page que se llama, que es SEO de una vez que alguien ha llegado a nuestra página. Y eso todavía podemos conseguirlo de muchas maneras. Entonces, una de las cosas que podemos aprovechar es el enlazado interno. Lo que tiene el editor de WordPress, tanto el clásico como el de bloques, es que tú cuando seleccionas un texto y le insertas un enlace, bien con el iconito o con el comando K que os decía antes, puedes enlazar a otros contenidos que tú ya tengas de antes, ¿vale? Empiezas a escribir, en vez de copiar y pegar una URL a la que enlazar, si tú quieres enlazar y tú hablas otro post de galerías de imágenes y esa frase quieres atraer tráfico hacia esa publicación tuya, empiezas a escribir galería y te van a salir un listado de que tienes ahí un post, fíjate, de post que se llama las mejores galerías de WordPress. Pues puedes aprovechar un contenido donde ya alguien ha llegado para mandarle a otro, ¿vale? Es más, si luego clicas en los ajustes avanzados, ¿vale? Puedes incluso marcar como no follow en el caso, por ejemplo, que haya enlaces externos que no quieras pues pasarle posicionamiento, ¿vale? Que es una táctica habitual de los SEOs, ¿de acuerdo? Esto de los no follow se le llama relaciones de enlace, ¿vale? Y esto ha estado siempre en WordPress. No hace falta instalar ningún plugin de SEO para esto, ¿vale? O sea, de momento no hemos usado ningún plugin. He hablado algo de plugins de SEO, pero como un adicional. Pero todo esto lo hace WordPress. Entonces, una de las cosas que podemos hacer lo de las relaciones de enlace, como no follow, por ejemplo, o follow, o algunas más que hay por ahí, es añadírselas, por ejemplo. Entonces, en todos los enlaces y los botones del editor de WordPress, en las opciones avanzadas de los enlaces siempre nos va a salir la posibilidad de marcar como no follow, ¿vale? Que ya os digo, es una táctica para no pasar posicionamiento de nuestra página a una página externa normalmente. En las imágenes no es tan obvio, pero hay una cajita que sale que se llama rel del enlace, porque normalmente esto en código se dice rel igual a tal. Entonces esa relación de enlace ahí podemos ponerles separados con espacios. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. No follow, es decir, le decimos al bot del buscador o de la IA, no sigas este enlace, no me le pase posicionamiento. Le estamos además indicando que es un enlace patrocinado, si fuera, sponsored, por ejemplo, o que está generado por usuarios, tipo enlace a foros, por ejemplo, UGC, ¿vale? Lo digo, son 3 ejemplos, no hay que por qué ponerlos juntos, pero para explicaroslo un poquito.
Esto en las imágenes no tenemos ese clic no follow, pero tenemos una cajita que es incluso más amplia. Y en otro tipo de bloques donde no encontremos ni una cajita ni la otra, ¿vale? Casi siempre vamos a tener los ajustes del bloque en el atributo rel. Por ejemplo, en los enlaces de navegación del bloque de navegación de menús, ¿vale? Que son como se hacen los menús en el editor de bloques, pues ahí tenemos el atributo rel que podemos añadir a cualquier enlace que tengamos en este caso, en un menú de navegación, ¿vale? Espero que os haya interesado y luego lo investiguéis. Además, como esto está grabado, pues podéis darle para atrás y empezar a decir, espera, despacito, Fernando, pum, pum. Te pongo más lento. Voy a probarlo yo en mi ordenador, ¿vale? En mi WordPress. Vamos a por el siguiente. Ya hemos pasado el Ecuador, ¿vale? Los plugins favoritos. Esto no lo usáis nadie. Y a mí me encanta. Fijaros, cuando vais a lo de añadir plugins, hay una pestaña que no nadie usa, que se llama favoritos. Y te dice tu nombre de usuario en WordPress.org. Primero hay que tener un usuario en WordPress.org. Es tan sencillo como ir a WordPress.org de tu país o de tu idioma y darte de alta. Siempre ahí arriba a la derecha uno dice registrarse o acceder, ¿vale? Os dais de alta. Cuando te das de alta en WordPress.org, aparte de poder hacer preguntas de soporte, te crea una página de usuario, como esta que tengo aquí, profiles.wordpress.org/un usuario. En este caso el mío es Fernandot. Lo podéis usar si queréis para probar, ¿vale? Y te dice Fernando, pues Fernando te dice fernandot@wordpress.org, no sé qué, no sé cuántos. Y es una página, pues como de perfil, donde podéis ahí poner vuestro texto, lo que queráis, promocionaros si queréis. Bueno, pues esto sirve para algunas cosas. Cuando ya te estás conectado a WordPress, cuando estás dado de alta, que vas a cualquier página de WordPress y arriba te saluda, te va a salir un corazoncito en la página de plugins, ¿vale? Cuando estás viendo plugins en WordPress.org, te sale un corazoncito, ¿vale? Pues si vas dándole esos corazoncitos, en tu página de perfil, la que hemos visto antes, un poquito más abajo, hay una sección que se llama favoritos. Y ahí te van a ir apareciendo estos que tú marques con el corazoncito. Pues bien, ¿esto para qué sirve? Pues por ejemplo, para hacer tu lista de plugins favoritos que siempre instalas en sitios web. Por ejemplo, cuando llegues a tu WordPress, a un WordPress nuevo, en vez de ponerte a buscar en populares, recomendados, e ir pasando página a página, instalar, esperar a que termine de instalarse, pasar a la siguiente página, pones tu nombre de usuario, en este caso mío sería Fernando, podéis probarlo. Yo tengo muchos, ¿vale? Porque yo no lo uso para eso, pero lo uso para de recordatorio. Pero igual tienes tus 10 o 15 plugins favoritos que instalas en todos los lados, pones tu nombre de usuario, los tienes y empiezas pum, 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 y de un tirón puedes instalar 15 plugins sin tener que andar pasando de página. Súper útil, no para todo, pero sí en algunas ocasiones. Y ya os digo, casi nunca, nadie lo use. Si lo usáis alguno, me lo comentáis luego, ¿vale? Bueno, el mapa del sitio nativo. Otra cosa. ¿Por qué hay que estar en un plugin de SEO en WordPress? Pues porque hay que tener un mapa del sitio. Bueno, pues por eso no. Primero, el mapa del sitio no es obligatorio. No es obligatorio. Y si no tenéis disuadidos los motores de búsqueda, WordPress por sí solito os crea un mapa del sitio. ¿Dónde está ese mapa del sitio? Pues bueno, va a ser vuestro dominio /wp-sitemap.xml. Tanto si tenéis un plugin de SEO instalado como si no, probad a ver si funciona esa URL, ¿vale? A continuación de vuestro dominio. En algunos casos, si tenéis un plugin de SEO, vais a ver que hace una redirección a la nueva dirección, que todos los plugins de SEO lo suelen cambiar, ¿vale? Y le ponen otra dirección, ¿de acuerdo? Al sitemap. Pero este lo crea WordPress por sí solo. Crea un mapa del sitio por cada tipo de contenido. Si os fijáis, hay un sitemap de posts, de entradas, de páginas, de categorías, de taxonomías de categorías, de etiquetas y otro de usuarios. Lo fundamental, es personalizable mediante algunos códigos, algunas funciones que se pueden modificar. No hay una página de ajustes, pero es un mapa del sitio. Y es un mapa del sitio que podemos entregar a los motores de búsqueda, podemos entregar a los bots de las IAs. Todos los van a leer y ahí está relacionado en un listado muy sencillo para los bots, que los bots hay que dársela a las cosas mascadas, un directorio de todo lo que tenemos en nuestra web sin necesidad de plugin de SEO. ¿De acuerdo? Bueno, una cosilla más chula que tenemos también en el editor de bloques, que es un instalador de fuentes, de tipos de letra. No hace falta que usemos nada más que los tipos de letra que vienen con el navegador, con el tema, o empezar a instalar plugins para instalar más fuentes, más tipos de letra de las que tenemos. Dentro del editor tenemos en la sección de estilos, hay una sección que se llama tipografía, ¿vale? Bueno, pues una de las opciones que nos da es subir fuentes. Entonces podemos subir un archivo TTF o TF o que nos hayamos descargado de algún sitio de fuentes gratuitas o no gratuitas o que tengamos de pago, o podemos también incluso instalar fuentes, ¿vale? Desde Google Fonts.
¿vale? Hacemos una búsqueda, esto se conecta con Google Fonts, elegimos una fuente y la podemos instalar súper fácil. Y dentro de esta biblioteca de fuentes, una vez que la tengamos instalada, la que nos sobre, seleccionarla y borrarla. O sea, más que un instalador de fuentes, un gestor completo de fuentes, ¿vale? Bueno, un par de cosillas chulas que igual tampoco sabéis del editor, porque el editor, la verdad es que le sacamos muy poco partido. Yo sabréis muchos que le critico algunas cosillas del editor de bloques, porque le falta un hervorcillo todavía. Pero también es verdad que soy un power user que se le dice. O sea, yo todo lo que critico es porque lo uso y porque lo uso mucho. Entonces, como lo uso mucho, a veces me quejo mucho. Pero bueno, entiendo de consentido, pero también eso me ayuda luego a poderos ayudar y a poder ayudar a la gente que me consulta y que me pregunta en el blog o me preguntáis en los eventos cuando vamos con SiteGround a donde sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo que me dicen, oye, Fernando, quiero diseñar una web, quiero hacerlo con el editor de bloques, con el editor este del Gutenberg, pero es que no hay bloques que me faltan, ¿vale? Entonces, es muy típico el típico bloque que es como un acordeón, ¿no? Que te viene un listado donde en muy poquito sitio puedes poner mucha información pues simplemente desplegando, ¿no? Pones un titular y al desplegar, pum, te da una explicación. Se usa muchísimo en diseño web. Bueno, esto es lo que se llaman acordeones, ¿vale? Para esto no hace falta plugins, ¿de acuerdo? Esto de los acordeones, me refiero a este tipo de cosas, ¿vale? Que tenemos aquí, donde clicas y te van saliendo cosillas por ahí. Esto es un bloque nativo de WordPress, no hace falta instalar una colección de bloques que se llama detalles. Al fenómeno que se le ocurrió el nombre, yo creo que se equivocó, ¿vale? Pero dice detalles, ocultar y mostrar contenido adicional. Tiene su sentido, hasta cierto punto, lo del nombre de detalles. Listado con detalles o listado con apertura, bueno, puede haber muchos nombres, o simplemente acordeón, que es como se llama en todos los maquetadores, como le llaman en todos los lados, pero bueno, que sepáis que el elemento acordeón para diseñar tu página web se llama detalles en el editor de bloques nativo de WordPress. Entonces lo insertas y no tiene ningún misterio, o sea, tiene dos elementos a poner, si os fijáis arriba, detalles, y luego dentro del elemento detalles sí que es verdad que es un poco más flexible o incluso más flexible que los típicos módulos de acordeón que solamente te permiten un titular clicable y luego en texto. Aquí le puedes meter de todo, porque si te das cuenta ese más que sale ahí, puedes meterle imágenes, puedes meterle listados, puedes meterle de todo. Con lo cual, al final es mucho más versátil que el típico módulo de los maquetadores de acordeón. Pero fíjate que oculto está bajo un nombre, para mi gusto, desafortunado. Y es muy útil en realidad. Quizás luego que te pueda pasar, igual es que no me gusta mucho el aspecto que tiene, pero vamos, el aspecto tampoco tiene que ser nada del otro mundo. Al final tiene que ser un texto que le puedas hacer clic y que aparezcan cosas, ¿vale? Para poder mostrar mucho en poco sitio. Y luego, oye, pues con un poquito de CSS todo se apaña, ¿vale? Y es muy práctico, mucho más versátil que los habituales que encontráis en los maquetadores, ya os digo, y funciona de maravilla, ¿de acuerdo? Y sobre todo es muy ligero. Otra cosa para la que solemos muchas veces recurrir a los maquetadores. Y es estas pantallas, estos pantallazos a pantalla completa, que nos gustan los efectos parallax, que se le llaman o paralaje. ¿Qué es esto del efecto parallax? Pues estos efectos, si os fijáis, donde parece que unos elementos flotan sobre otros. Esto se lo inventaron para los juegos de plataformas, de Super Mario, donde había como capas, no sé si os acordáis, os habéis sido jugones, donde se superponen unas capas a otras. Bueno, para esto no hace falta instalar plugins, ni maquetadores, ni elementos, ni nada de esto, ¿vale? Solo necesitáis dos cosas para hacer uno sencillo, o tres o cuatro. Un fondo, pues esta montaña, y la capa que va a estar superpuesta, lo que va a flotar sobre la anterior. Que en este caso, si os fijáis, me he bajado unos arbolitos y tienen que tener una característica especial. Es lo único que se te pide, que es que la capa que va a estar por encima, su fondo, lógicamente, sea transparente, ¿vale? Porque si no, no vas a conseguir el efecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es insertar un bloque, que es de los más versátiles que hay en el editor de WordPress, que es el de fondo, ¿vale? Y dentro de ese editor de fondo, meterle otro bloque de fondo. Es una tontería, pero es así, porque dentro del bloque de fondo sabéis que por defecto te sale como una cajita, normalmente para que pongas un título, ¿vale? O algo así, pero le puedes meter cualquier bloque. El fondo principal, aquí a la derecha, ¿vale? Ahí lo tengo marcado, ¿vale? Es un bloque de fondo, le ponemos con ese icono a pantalla completa, que es lo que hace ese icono, que es como un cuadrito arriba, y luego a la derecha en los ajustes tenemos que poner el fondo fijo. ¿Para qué? Para que, aunque los demás se muevan, los demás elementos se muevan, eso se quede fijo. ¿De acuerdo? Ese es el trucazo, ¿vale? Primero pantalla completa para que ocupe toda la pantalla, y luego el trucazo es el fondo fijo. De esta manera, ¿vale?
El otro fondo no hace falta que le hagamos ninguna virguería, solamente ponerlo igualmente también a pantalla completa. Si acaso aquí, os fijáis, no le he puesto ningún fondo fijo, porque el fijo tiene que ser el otro. Y si aquí, si acaso, le podéis mover un poco el punto focal para que quede más bonito o no. Y al final, bueno, lo que conseguimos es ese efecto, ¿vale? Tenemos aquí ese efecto de paralaje. Es elegir bien la imagen y veis en el mismo editor, si salís del editor, ya vais a ver si funciona o no funciona. Así de sencillo. Cuanto más capas le pondráis, más chulo, cuanto más bonita sea la imagen inicial, en este caso pues tiene poca resolución, pero podría tener más, pues va a hacer ese efecto bonito que buscamos siempre en este tipo de pantallas, ¿vale? Y podemos seguir añadiéndole todos los bloques que necesitemos, ¿vale? Bueno, algo muy útil en la línea de lo que os comentaba antes, que me encantan los atajos de teclado. Ya no queda casi nada, ¿vale? Quedan 4. La paleta de comandos. Casi nadie la usa. Igual, casi nadie la usa, es súper útil. Yo me quita, vamos, me ahorra horas por todos lados. Es esa pantallita que tenemos ahí arriba, esa cosa que pone el título de la página que ni lo miramos. Pues si clicáis ahí o hacéis control K con Windows o Linux o comando K con Mac, ¿vale? Te abre como una especie de buscador. Y es un buscador de estos que a medida que empiezas a escribir, te van saliendo las cosas que puedes hacer sin necesidad de andar buscándolas. Pues, por ejemplo, todas estas cosas que os he ido contando antes, de que tenemos en los puntitos de opciones, pues como abrir el instalador de fuentes o todo ese tipo de cosas, a todo esto, el CSS, personalizar el CSS y todo esto, no hace falta andar buscándolo. Desde aquí, simplemente empezando a escribir, te aparece, pum, y le das un intro, o le haces un clic, un único clic aquí, y ya lo tienes. Y cosas que se pueden hacer montones. Fijaros en el listado completo de las cosas que puedes hacer desde ahí por defecto. Pero de ahí podemos hacer a abrir un post concreto, una página completa. Ponéis el nombre de una página que os recuerda contacto, pum, y te va a mostrar la página de contacto para que de un intro o de un clic abras directamente la página de contacto. Abrir los estilos, ver las plantillas, activar el modo sin distracciones que os decía antes, el editor de código, bueno, montones de cosas que podemos hacer ahí a un golpe de teclado y con un buscador intuitivo. Una joyita, ¿vale? Y ahora una de mis cosas, termino con alguna de mis cosas favoritas, ¿vale? La vista de lista. Sinceramente, yo no sé cómo podéis usar el editor de bloques por defecto. Yo no soy capaz, ¿vale? Imaginaos esta pantalla, ¿vale? Un montón ahí de párrafos. Tienes que buscar un párrafo, tirar para abajo. Bueno, sí, pues tiras, larguísimo. No sabes ni por dónde vas hasta que encuentras algo, ¿vale? Y clicas. Y a veces te cuesta saber dónde estás, aunque tengas el modo de enfoque y tal. Bueno, lo que hay que hacer es activar el modo de lista. Lo tenéis ahí a golpe de clic. Y fijaros, ahí te sale en un listado, en una lista, todo lo que tienes y te dice si es un párrafo, si es un encabezado, te dice el texto, lo localizas a golpe. ¿Por qué? Porque no tienes por qué leer todo el párrafo, pero todos los encabezados los ves muy rápidamente, ¿vale? Como tenemos en esta pantalla. Y lo que es mejor, y yo os recomiendo, a nada que tengáis una pantalla medio decente de grande, es en el listado de opciones, en las preferencias, marcar en la interfaz de abrir siempre la vista de lista. ¿Para qué? Para que siempre que tengamos el editor abierto, tengamos por defecto abierto ese listado a la izquierda, que ya os digo, es una ayuda fundamental. Yo sé que hay gente que dice, bueno, si es que el editor, como está bien, como está bien, si no pasan muchas horas en él. Como pasan muchas horas en él, estas pequeñas ayudas te dan la vida. O sea, te quitan de perder tiempo a montones, ¿vale? En esta misma línea y en ese mismo clic hay otra cosa que es la vista de esquema. Curiosamente se abre igual. No sé si os habéis fijado, cuando abres la lista de lista, a la derechita tienes una pestañita que se llama esquema. Y este esquema también es muy cómodo. Fíjate, te sale toda la estructura de este mismo post, de esta misma entrada, te sale que tienes un montón de H2, más luego un H2 con varios H3 y tal. Clicando también te lleva a cada uno de ellos, con lo cual también es una manera rápida de ir a tus encabezados. Pero sobre todo te da un resumen muy interesante para el tema de posicionamiento o de redacción o de control de redacción. Dice, oye, ¿cuántos caracteres has empleado? ¿Cuántas palabras? El tiempo estimado de lectura. La estructura, para ver si hay alguna incongruencia en la estructura. Yo que sé que hay un H3 antes que un H2, alguna cosa de estas raras a nivel de estructura del documento. Es súper útil. Os recomiendo siempre antes de publicar, siempre darle un vistazo a ver cómo ha quedado la cosa. ¿Vale? Bueno, casi el de lo más avanzado que hay en WordPress son los patrones sincronizados, pero de avanzado que es utilísimo. Esto es tremendo. Si os diseñáis a diseñar páginas, a crear páginas para otros o incluso para vosotros mismos, esto es la leche, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es seleccionar de una página, de una entrada que estéis creando, seleccionar
con clic y mayúsculas clic, una serie de bloques, no hace falta ni siquiera que los agrupemos, ¿vale? Bueno, hay gente que prefiere hacer el paso previo de agruparlos, ni siquiera es necesario. Le hacemos un clic en el iconito de acciones de la vista de lista, acordaros, crear patrón y marcarlo como sincronizado, ¿vale? ¿Eso qué significa? Le ponemos un nombre, lo podemos organizar en categorías, bueno, si hacéis mucho, os interesa. Esto mismo lo que hace es que eso va a ser como una especie de parte, como un trozo de diseño que vamos a poder reutilizar en varias páginas. Un ejemplo muy claro sería un encabezado, contacta con nosotros, a continuación un bloque de formulario y a continuación un gracias, también puedes contactarnos en un teléfono. Por ejemplo, serían como 3 bloques, los seleccionas, lo guardas como patrón de contacto. Y este patrón lo vas a utilizar en varias páginas de tu web. Bueno, pues lo bueno de esto cuando lo sincronizas es que con que lo cambies en uno solo, donde esté insertado, se cambia automáticamente en todos los demás. Con lo cual no tendrías que andar, cada vez que cambies, yo que sé, pues el teléfono, tienes que ir a todas las páginas donde tengas metido el teléfono a cambiar el teléfono. Con que lo cambies en uno del solo, del patrón sincronizado, ya lo cambias en todos automáticamente. Ni te cuento lo útil que es esto para crear páginas nuevas donde te guardas un montón de patrones, sincronizados o no, que vas a para poderlos reutilizar con pequeños cambios en otras páginas web, ¿vale? Y terminamos con el super mega trucazo bruto, a no más poder, con un cuidado, con una advertencia, todas las advertencias del mundo. Esto se llama todas las opciones en una sola pantalla. Esto es una pantalla oculta que hay en WordPress desde siempre. Que esto es básicamente, perdón, cómo tengo la voz hoy. Esto es básicamente acceder a la base de datos, a la tabla de opciones de la base de datos de WordPress, sin necesidad de salir de WordPress. Así os lo digo. Tiene una URL, existe en tu dominio, barra, entras en wp-admin, la añades al final, options.php. Y te va a salir una página oculta, misteriosa, fantasma, si lo quieres, con te van a salir un montón de cajitas y a la derecha todo el ajuste que tiene cada una de estas opciones. Si os fijáis, aquí hay opciones del plugin Anyone SEO, de Elementor, cosas que no son muy obvias, como numeritos y tal, que no sabemos lo que es lo que son. Hay algunos que vienen incluso bloqueados que no podemos modificar, pero hay cosas muy obvias que normalmente hay que ir a la base de datos para personalizarlas, como por ejemplo el mapa de caracteres, si la web va a ser pública o no, que sería un 0 o un 1, la descripción del blog, de la web, el nombre de la web, o por ejemplo, algunas opciones que ya están ocultas en WordPress, como actualizaciones automáticas del core, enabled o disabled, las mayores como set o unset, las menores como enable o disable, ¿vale? O, por ejemplo, ponerle la ruta de subidas, que por defecto de una ruta de subidas, pero podríamos personalizarla o organizarla por carpetas o no. Son un montón de opciones, algunas muy peligrosas. Yo os animo a saber que existe y solo usarlo en casos extremos. Pero vamos, está ahí siempre, siempre ha estado ahí y es una opción muy potente y es la base de datos de WordPress en nuestra mano. Y hemos terminado. Me pongo a vuestra disposición para contestar todas las preguntas que me queréis hacer sobre lo que hemos hablado o no. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, Fernando, muchas ¿Seguimos el gracias. ritmo y da demasiado deprisa o no? Ha sido perfecto. Has acabado el cuarto justo en el minuto perfecto. Vale. Y Bueno, que Al tenía un poco de final, presión, digo, joder, no me quiero enrollar demasiado, quiero que quede por lo menos 10 o 15 minutos para preguntas y tampoco terminar demasiado pronto que nos quedemos diciendo, anda, si solamente hay una pregunta y ¿qué vamos a contar ahora, no, Juanma? hay varias preguntas, hay unas 8 así, además, con varios Sí. votos además. ¿Tú te lo sabías todos, Mm, Wilkins, o no? Muchos de ellos, pero también porque yo paso bastante dentro Del admin de WordPress, ¿no? del admin, sí. La verdad que sí que te digo que una cosa que a lo mejor yo entré en 2009 con el primer WordPress, Mm. a mí el editor antiguo de WordPress no lo echo de menos, por ejemplo. Pero eso te dice algo, que lo usas poco. Lo usas Lo poco usé eso. poco en su momento y cuando se cambió, pues es como el que se queja de la nueva versión de Facebook, ¿no? De que le han cambiado el muro de Facebook. Mientras te den las dos opciones, habrá gente que prefiera el nuevo y otra que prefiera el antiguo. Está claro que quien ha conocido de manera nativa el editor de bloques nuevo, el otro no le echa de menos, lógicamente, o le ha usado poco. Y bueno, pues es sencillo.
para mi gusto es demasiado poco intuitivo. ¿Sabes? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que doy son clases de cursos de WordPress. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es, yo antes cuando llegaba a la clase del editor de WordPress, de crear una entrada, crear una página nueva, lo que sea, eh, casi no tenía que explicar nada, era como la clase más corta de todas. La gente abría el editor y de repente veías una cajita de texto con dos filas ahí de iconos, o sea, como una especie de Word o de Google Docs. Entonces, todos los alumnos lo entendían en cuanto lo veían, decían, ah, sabemos usarlo. Es como un mini procesador de textos. Mm. Ahora, la clase del editor de bloques es la más larga en todos mis cursos. Tengo que explicar lo que es un bloque, cómo funciona un bloque, por qué no se ven, por qué se ven, qué es esto, dónde hay que clicar, por qué la gente se equivoca clicando donde no es y tal. Por ejemplo, lo de la vista de lista, una cosa muy útil es para no equivocarte donde estás clicando, que muchas veces no sabes ni dónde te andas. Entonces, es como muy minimalista, pero de minimalista para mí que se les ha ido la mano, ¿vale? Con el Sí, minimalismo. hay mucha Y cosa yo oculta. algunos iconos básicos los dejaría siempre a la vista, pero bueno, eso para otro webinar. Para otro webinar ahí especial. Sí. Genial. Pues Vale, si quieres tenemos un montón empezamos de preguntas. con... Sí, Eso hay es, muchas al empezamos con final. la primera. Mira qué bueno. Pues venga, vamos a atacarle, Eh, venga. Y seguramente de una pregunta vamos sacando para otros también. Tenemos aquí a Jane o Jane Osorio, quiero decir Ajá. Jane Osorio, que nos dice, ¿qué prácticas recomiendas para mantener la base de datos limpia y optimizada sin necesidad de plugins recurrentes o agresivos? Vale. ¿Vosotros queréis dar algún consejo al respecto? Desde la posición del hosting. Hay pocos. Yo diría Bueno, que si evitas lo que decíamos de instalar cualquier cosa que se te pone por delante, que al final eso siempre crea una entrada y eso no se limpia cuando lo borras. Esa es una de las cosas que siempre recomiendo. O sea, asegúrate de lo que quieres instalar porque cuando lo desinstales, si no tienes un plugin que te lo quite, se queda ahí el registrillo. Ujú. Sí, además que curiosamente, si instalas un plugin para ayudarte con la base de datos, ese plugin también te va a dejar residuos en la base de datos, ¿no? A ver, yo mi Sí. consejo primero sería siempre haz copia de seguridad o asegúrate que la tienes. Eh, es una copia de seguridad diaria, fija, y además es la mejor del mundo. O sea, no hay copia de seguridad de plugin que mejore la copia de seguridad del hosting, en este caso de SiteGround. Es la mejor. Eso lo primero, asegúrate que la tienes. Porque si te cargas la base de datos, te cargas la información de tu web. Una imagen la puedes volver a subir, pero la información que has escrito, como la pierdas, te da un parraque. O sea, esto es tremendo. Entonces, no uséis nunca plugins para tocar la base de datos. Mi consejo es utilizar el plugin el Speed Optimizer de SiteGround, que tiene una opción donde te permite hacer las optimizaciones fundamentales en la base de datos. Es un check que marcas todas las opciones. Además, viene desactivado por defecto, pero activar todas las opciones que te vienen en Speed Optimizer para optimizar la base de datos y lo va a hacer automáticamente a diario unas optimizaciones, semanales otras, ¿vale? Eso es lo fundamental. Y casi diría que ya. Es verdad que yo ayudo a gente a optimizar su base de datos, pero con un miedo eh, recomendable, porque te puedes cargar todo, ¿vale? Entonces, la base de datos, si puedes, mejor no la toques, salvo que te diga, mira, es que tienes que reducirlo, el mismo hosting, ahí no te va a decir, es que tienes 2 gigas de base de datos, algo tienes que bajar. Vale, pues te metes en la base de datos y tú, que sabes qué plugins has tenido instalados, vas a poder detectar si hay tales tablas, por ejemplo, has tenido instalado el All-in-One SEO que hablábamos antes, y de repente ves 8 tablas del All-in-One SEO que ocupan 200 megas. Y dices, ah, ya no tengo el plugin All-in-One SEO. Pero no siempre las tablas tienen un nombre intuitivo que te permite saber de dónde venían. Entonces, no borréis nada que no sepáis 100% de qué era. No borréis nada que pueda ser de un plugin activo, ni del tema activo. No borréis nada que no sepáis exactamente a qué corresponde y solamente os atreváis a borrar tanto tablas como opciones de cosas que realmente sepáis al 101% lo que es. Y ante la duda, ahí se queda. Yo muchas veces me quedo con clientes, incluso revisando la base de datos, y esto que es Fernando, digo, ni idea, no lo tocamos. O sea, ir a lo seguro 100%. O sea, la base de datos es como el último recurso en todo, en optimización, en peso, en lo que sea. Optimizar antes. Jane o Jane, no sé cómo gusta que te Como llamen, lo ¿vale? quieras. Genial. Vale, tenemos aquí otra también suya, que nos dice Ah, muy bien, que muchas gracias.
¿Qué recomendaciones das para asegurar WordPress sin depender de plugins como WordFence o Securi? Como el de Pues SiteGround, no por ejemplo. depender de WordPress o Sucuri. Si me conoces un poco, sabrás que yo no suelo recomendar esos plugins. Sucuri no lo recomiendo porque no es un plugin de seguridad. En realidad tiene 2 o 3 cosillas. En realidad es más un servicio, ¿no? Para conectarte, darte de alta en el servicio y ya el plugin te conecta con su servicio. En el caso de WordFence, yo tengo muy malas experiencias, con lo cual no lo recomiendo nunca. ¿Vale? Lo siento. Sé que es muy potente, tiene cosas muy útiles, pero peca de algunas cosillas. Entonces, mi consejo es, lo primero es el hosting. Y soy muy pesado, pero es que yo lo he aprendido a base de golpes. O sea, tú ya puedes tener, o sea, yo todas las webs que me han pasado hackeadas para limpiarlas, porque es una de las cosas que me ha tocado hacer a lo largo de los años, limpiar webs ya hackeadas, tenían todos los plugins del mundo. 3 plugins de seguridad, protección a nivel de fichero, doble verificación y un hosting de no voy a decir la palabra, ¿vale? O sea, una basura de hosting que no se preocupaba. O sea, la primera capa es el servidor. O sea, ¿dónde tienes tu negocio? O sea, imaginar que tenéis tu negocio en un centro comercial donde estás pagando un dinero porque te cedan un espacio en un local dentro de un centro comercial y ahí tienes pues tu restaurante o tu peluquería o tu tienda, en nuestro caso online, de lo que sea. La primera capa de seguridad te la tiene que dar el centro comercial, que no dependa toda la seguridad de ti, de tu pequeña tiendita dentro del centro comercial. O sea, lo goloso para un hacker no eres tú. Lo goloso para un hacker es atacar un centro comercial, perdona, atacar un centro comercial donde hay muchos posibles negocios que robar. Y eso es un hosting. Entonces, un hacker lo que va a intentar es entrar en un hosting vulnerable y débil, que tenga pocas medidas de seguridad. Entonces, antes de contratar nada, o sea, comprobar en los hosting qué medidas de seguridad toman, si tienen un buen cortafuegos, detección de malware. Ahora mismo se utiliza inteligencia artificial, como en SiteGround lo hacéis, para detectar todo tipo de ataques e ir aprendiendo de los ataques. Yo, para mí, mi mayor medida de seguridad, cada vez que me pasa una web hackeada, lo primero que hago es la meto en SiteGround. Porque ya el mismo sistema, en cuanto la estoy pasando a la web, los archivos en SiteGround, ya me avisa. Oye, que me estás trayendo un virus. Y para mí eso es una tranquilidad ya. Entonces, yo no digo que lo hagáis todo en SiteGround, pero a ver, yo sé el que uso y recomiendo. Hay más hosting buenos también. Todo, ¿vale? Podéis usar el que queráis cada uno. Y sabéis que aquí no lo decimos las cosas lo más abiertamente posible. No tiramos para casa todo. Pero tenéis que examinarlo. Y lo primero es el hosting, que tenga buena tecnología para que no dependa todo de ti, de un plugin, ¿vale? O de que sepas cómo cambiar los permisos al archivo de no sé qué, ¿vale? O meter un cortafuegos en tu casa, o tener que poner pues, un vigilante jurado en tu tiendita cuando estás en medio del Far West, ¿no? Rodeado de delincuentes, porque los dejan entrar en los del centro comercial. Por eso utilizo una analogía, para que entendáis un poco los niveles de responsabilidad, ¿vale? Si ya han entrado en el centro comercial, tú poquito puedes hacer, estás ya rodeado de malos, ¿vale? Entonces, primero el hosting y luego un plugin de seguridad que te recomiende tu hosting. ¿Por qué? Porque tu hosting sabe qué es lo que mejor encaja con sus otros sistemas de seguridad. En el caso de SiteGround, además, ha creado un plugin de seguridad que complementa las otras medidas de seguridad del hosting. Con lo cual, lo que haces es un encaje perfecto de seguridad. Estás uniendo medidas de seguridad globales con medidas de seguridad locales que te permiten añadir el plugin de seguridad que el mismo hosting te está recomendando. A mí, en 15 años, no me han hackeado en ninguna web que yo haya alojado en SiteGround, ¿vale? Y que haya utilizo el plugin de seguridad de SiteGround y el hosting de SiteGround con sus medidas. No uso nada más, ¿vale? Si me quieren hackear, me hackearán, porque no hay nada cerrado al 100%, ¿vale? Todo es susceptible que te lo ataquen. Pero esa es la combinación perfecta. Un buen hosting y lo que tu hosting te recomiende que hagas para complementar hasta donde ellos no llegan. Pero Bien. este consejo o sea, me parece de lo más importante que puedes dar a alguien que tiene una web, porque es una preocupación. Y no lo es hasta el día que te hackean, y ese ¿Hasta qué día te no hay pasa? otros. El otro día decía un meme, esto que ves en redes sociales, que decía, cuando tienes salud, tienes muchos problemas. Cuando no tienes salud, solo tienes un problema. No sé si me Es pilláis por dónde cierto. voy. Sí. O sea, todos somos felices, nos preocupamos de la optimización, del tal, del cual, del SEO, esto y lo otro, hasta que te hackean. Cuando te hackean, de repente, todos los demás problemas desaparecen, solo tienes uno. ¿Y ahora cómo me arreglo yo esto? ¿Vale? Pues eso, la seguridad primero y fundamental. Y lo primero, la casa donde tienes tu negocio, el hosting.
y no es porque estemos de una empresa de hosting, me da igual el que tengáis, aseguraos, ¿vale? Me encanta esta pregunta Anda, porque esta pregunta. ¿Sí? me encanta soltar Sí, este sí. rollo porque es Le muy ha, importante. le ha tocado el nervio ahí directo. Sí, sí. Es que es muy Tenemos importante aquí otra pregunta. y me ha pasado, me ha pasado. Los Esta inodos, esto se lo pregunta, explicas tú. esto, Juanma, sí, ¿qué son los inodos? esa fue, me recuerda a la primera vez que nos vimos. Esa fue la pregunta que me hicimos. Bueno, a ver, de forma sencilla, Fernando lo va a explicar mejor que yo, pero seguro que yo lo tomaría como la ficha técnica del sistema operativo, ¿no? Que genera esas como etiquetas. Si lo tuviese que hacer gráfico, sería como, pensaría en un armario, ¿no? Que es tu hosting, todos los cajones que son tus archivos y carpetas, y me imaginaría como una etiqueta, ¿no? En cada cajón que tiene una descripción y ahí esos serían como los inodos, ¿no? Que no tienen el nombre del archivo, pero sí cuánto pesa, quién tiene acceso, cuándo se modificó y al final el, el- yo creo que es importante tener una buena higiene, ¿no? En general para tener controlado la cantidad de nodos y el número que se Eso van es. generando. Pero luego la otra parte en la que la gente cuando suele preguntar esto, yo creo que va más por otra parte. Están preguntando porque a veces cuando los hosting es una información que tienen casi siempre oculta, o sea, o no ¿Mm? oculta, no se dice. Te dicen, tienes, yo qué sé, 10 gigas de espacio. Y de repente, pues, los inodos, pero luego está lo de los inodos, y no sé cuántos miles inodos. ¿Y esto qué es? Lo que dices tú es una cosa del sistema operativo. Yo al final les suelo decir, mira, tú al final tienes una casa, ¿vale? Y en esa casa puedes meter o una vaca de 1 tonelada, ¿vale? O 1.000 cucarachas de 1 gramo. Entonces, no, bueno, o 500 cucarachas de 1 gramo. Vamos a poner 500, ¿vale? Cucarachas de 1 gramo. Y dice, joder, pues 500 cucarachas de 1 gramo pesan menos que una vaca. Ya, pero el sistema operativo tiene limitación de como mucho puedes meter 500 cucarachas. O 500 vacas, ¿vale? Pero son 500 cosas, 500 cosos. Tú puedes meter 500 archivos, o da igual si son archivos, carpetas, tags o lo que sea. Pero tu tope es 500 unidades de lo que sea. Mm. O una sola. Entonces tú puedes llenar tu hosting o con una sola vaca o con X inodos o con X elementos, por muy pequeños que sean. Entonces hay veces que sin llegar a ocupar tus 10 gigas, sin embargo, superas el límite de inodos que te pone el sistema operativo. Va por ahí, está así mejor, está bien explicado así, Wilkins. Sí, sí, sí. Yo otra No cosa me que lo explicaron suelo, así, ¿eh? O sea, si lo he explicado mal, es culpa mía porque No, no no, lo está, entendí. está correcto. Yo lo que suelo decir muchas veces es, por ejemplo, cuando subes un archivo y WordPress crea 5 más en distintos tamaños, al final tienes Mm. una imagen que ocupa 6 posiciones de inodos, simplemente Sí. porque al final se crean otros tamaños y similares. Al final es Mm. donde tiene la información del archivo. Y Genial. luego que, Es una cosa que, rara, pero que- que se explica poco y sobre todo da quebraderos de cabeza por eso, porque la gente de repente le supone una alarma del hosting y dice, ¿y yo qué he hecho? mm. ¿Yo qué he hecho, no? Y todo genera nodos al final, ¿no? Las Sí, imágenes, archivos, los Sí, sí, plugins, los temas. todo. Sí, sí. Todo lo que ocupe en el servidor, ya sea carpeta, imagen, archivo, demás, es un inodo. Tenemos aquí otra preguntita que nos dice: buenos días, Fernando, y a todos, gracias por la invitación. ¿Qué acciones recomendarías o buenas prácticas podrías destacar para reducir la cantidad de requests HTTP de un WordPress? Y nos lo pregunta Carlos. caché, caché. Al final es lo que haces. Las peticiones HTTP al final es qué necesitas consultar en tu base de datos o archivos o lo que sea para poder mostrar una página web en un navegador. Entonces la puedes hacer de muchas maneras. Si es una página estática antiguamente, cuando no se usaba WordPress y estas cosas, es una sola petición en HTML y como mucho una consulta a un archivo CSS y a 4 imágenes. Actualmente pues se generan un montón de peticiones. Los sitios dinámicos, pues como todo sitio hecho con WordPress, para mostrarse en el navegador, para pintarse o imprimirse, como lo quieras llamar, en el navegador, necesita hacer una serie de consultas, peticiones HTTP. Entonces, la mejor manera de reducirlas es un sistema de caché que convierta todas esas peticiones habituales en un archivo estático que se entrega
salvo que no haya algún cambio en la página. O sea, tú haces al final, dices, mira, haces un puzzle, pum, 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 y a todo el que venga que quiera ver el puzzle, le enseñas el puzzle terminado en vez de hacerle esperar mientras tú le montas. Eso es como decir, sí. Las páginas web, yo siempre digo que en WordPress no existen hasta que alguien las solicita. ¿Vale? Una página web hecha con un gestor dinámico no existe. Se crea, es proceso cuando alguien visita esa URL. Entonces, es que ¿cómo sería eso? Como si cada vez que alguien visitara nuestra web tuviéramos que ponernos a hacer el puzzle para al final mostrarle la imagen. Pues no, lo que hacemos, oye, mira, mientras no cambie nada en este puzzle, dejo el puzzle hecho y a todo el siguiente que venga ya le enseño el puzzle terminado. Pum, 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 pum. Pues eso sería la caché. Y eso es la manera de reducir esas peticiones, esos tiempos de espera hasta pintar la página. Genial. Vamos a hacer alguna, nos hemos pasado 2 minutos, pero bueno, veo si podemos contestar alguna más antes Sí, de hombre, irnos. tú mandas, que no se quede Aquí nada hay por ahí. una pregunta de Ecesin o Osco que nos pregunta, quiere saber cómo se crea un usuario y clave para un alumno en su web. Tiene una academia o está dando clases de inglés y quiere saber cómo crear un acceso para sus alumnos. Eso desde la administración de WordPress tienes que ir a usuarios, añadir nuevo y le pasas la dirección por donde se accede y le creas tú la contraseña o que la elija él. De ahí vas a poder ver que el perfil que le quieres asignar, incluso marcar la opción de mandarle la contraseña que viene por defecto. Es súper fácil. Ver la administración de WordPress por usuarios, añadir nuevo. Cero misterios. Genial. A ver, ¿alguna más? Aquí, de Mariana. ¿Utilizar plugins tipo Elementor puede ser perjudicial de cara al SEO en Google? ¿Puede afectar al posicionamiento web en una página que es un medio de comunicación? Tengo una revista online. No, en principio no. O sea, al final da igual lo que usemos, WordPress solo o WordPress más otras ayudas a la edición o al diseño, a la maquetación, como es Elementor o cualquier otro maquetador, Divi, etcétera, o el editor de bloques, son ayudas a la creación, ¿vale? Entonces, lo que importa al final, de cara al posicionamiento, es que el SEO, a ver, hay una parte que es técnica, que es que las páginas tienen que ser rápidas. Entonces, si una página no es rápida, el usuario no está mucho tiempo. Entonces, los analizadores te dicen que tu página es mejor que sea rápida, porque así la gente no se va de tu web. Y si la gente huye mucho de tu web, pues esto no te ayuda a fidelizarla. Son cosas de sentido común, ¿vale? Es como hablábamos antes de la tienda. Si tu tienda está sucia o la atiendes mal, la gente no vuelve, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tu tienda o tu web es lenta y no se muestra todo correctamente, cuesta mostrar las cosas, tardan en aparecer las imágenes, este tipo de historias, o tarda mucho en cargar en móviles, pues no te va a ayudar al SEO. Pero el SEO no es eso. El SEO al final es la gente busca cosas y hay que darles una respuesta. Entonces nosotros estamos en Internet normalmente para ganarnos la vida o compartir contenido ofreciendo respuestas a cosas que la gente busca. Pues normalmente no publicamos en Internet para nosotros mismos. Publicamos para que otros encuentren cosas que nosotros sabemos, hacemos o vendemos. Entonces, somos útiles para Internet en tanto en cuanto seamos capaces de dar respuesta a cosas que alguien busca o necesita. Ya sea que lo busque en un buscador o lo busque en una IA de esta de un modelo de lenguaje. Da lo mismo. Al final, ambos van a tirar de lo que ellos no tienen. Ni la IA ni los buscadores tienen contenido. El contenido nos lo quitan, roban, muestran, citan o como lo queramos llamar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ofrecer es contenido. Como lo crees el contenido, elige el que te sea más cómodo, más fácil, el que te ayude a ti a crear. No andes aprendiendo algo cuando ya sabes usar algo. No es un impedimento para el SEO, salvo que creado por la pesadez de esta técnica o ese tipo de cosillas, ¿vale? ¿Son más difíciles de optimizar las páginas creadas con Elementor? Sí, es verdad. ¿Te afecta negativamente eso al SEO? Lo importante del SEO es que tengas algo que ofrecer. Y eso es lo importante. Concéntrate en crear contenido, en crear productos, servicios que sean atractivos para la gente y la gente quiera leer, consumir de alguna manera. Todo lo demás es a lo que tú te acostumbres y más vale publicar algo con Elementor que no publicar nada pensando en que podías optimizar no sé qué. Para mí es lo principal. ¿Vale? Pues muy bien. Genial. Estamos pasados, ¿no, Wilkins? ¿Qué opinas? Sí, ya estamos pasados. De todas formas, alguna pregunta más se la diría a Fernando entre bambalinas y las intentaremos poner en YouTube. Yo Fernando, estaba mirando a ver las que quedaban y tal. sí,
Yo creo que la única que podemos así responder, 3 recomendaciones clave para mantener un sitio web profesional, optimizado y escalable sin plugins innecesarios. Sí, porque mira, las otras hay una que es un poco redundante sobre lo que hemos hablado. Plugin de IA Sí. recomendables, no sé, hay muchos y todos los días hay nuevos, con lo cual cualquiera vale. Y la pregunta más, así que nos puede servir un poco a todos los que estamos aquí. 3 recomendaciones para mantener un sitio profesional, optimizado y escalable sin plugins necesarios. Primero, elige un hosting que te ayude en todo lo que tú no tienes por qué saber. Toda la parte técnica que tú no tienes por qué hacerte experto. O sea, tú seas experto en vender jamones, ofrecer servicios o compartir contenido, ¿vale? Pero no tienes por qué ser experto en temas técnicos de seguridad, optimización y rendimiento. Alójate en un hosting que te ayude en toda esa parte técnica que no es tu negocio. Esa sería la fundamental. Luego, conoce qué es lo que te ofrece WordPress por sí solo antes de liarte a instalar plugins. Y, por supuesto, ayúdate de aquellos plugins, o sea, instala aquellos plugins que te ayuden a tu objetivo. No que veas que tiene instalado no sé quién o no sé cuánto, sino los que te ayuden a tu objetivo, por lo que tú decidiste hacer una página web. Porque los plugins están ahí para algo. Y encima hay muchísimos gratuitos, que es una de las enormes virtudes, más importantes virtudes de WordPress, son los plugins. Con lo cual es código prefabricado, gratuito, que te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Pero vamos, el orden sería eso. Elige bien tu casa, conoce tu herramienta y ayúdate de aquellas herramientas que te falten, que notes que te falten, una vez que ya conoces tu herramienta que es WordPress. Y ponte a lo tuyo, sea vender, compartir o transmitir, que eso es lo importante. Lo importante, no te centres tanto en la herramienta, céntrate en tu trabajo, en lo que tú sabes hacer de verdad. ¿O no? Creo que sí. Creo yo. Perfecto. Pues yo creo que estamos. ¿Algún evento? ¿Tenemos algo de WordPress cercano, Fernando? Así Pues yo interesante, estaba en que Logroño sea este poco fin de semana grande. pasado. Estuve en Logroño, que era la primera work que se hacía allí. Genial, o sea, espectacular, muy bien organizada. Logroño es una ciudad preciosa. La Rioja es una región maravillosa, divina, bonita. O sea, tenemos que visitarla sí o sí. O sea, si no conocéis La Rioja, tenéis que ir. Si no conocéis Logroño, o sea, un ambientazo, un casco histórico bonito. Se come y se bebe de maravilla. Bueno, es una experiencia. Y bueno, Juanma ha montado un eventazo que ahora os lo cuenta y nos vamos a ir la semana que viene a WordCamp Europe en Basilea, Suiza, que os Eso animo es. a... Es el evento WordPress del año, o sea, donde más gente del mundo WordPress hay. Y ahí estaremos. Y Juanma, pues yo terminaría, Juanma, que nos cuente algo del evento en Medellín, ya que estás allí. Bueno, sí, en Medellín ahora por tomar el avión de vuelta. Pues ayer montamos un eventazo para llenamos la sala, un fórum impresionante y tuvimos la oportunidad de tener muchísimas agencias, como 500, del mundo de WordPress y marketing digital, desarrollo web y muy impresionados con la calidad de talento y la comunidad que hay en Colombia, la verdad, y en Latinoamérica. Y como decía Fernando, nos vamos a Basilea y nos iremos juntos la semana que viene y también el evento de WordPress más grande del mundo, ¿no? Bueno, Sí, sí, de lo es. Europa. Quizá Del en mundo, del Asia mundo. haya alguna con más gente, pero yo creo que el más importante sin duda, ¿no? Pues nada, yo no tengo nada más que contar. Nada más que está agradeceros a todos los Exactamente. que habéis estado ahí, los 300 y pico que os habéis apuntado a esto, que me agradecido eternamente de que sigáis ahí con lo que cuesta que la gente te escuche en los webinars y la verdad es que sois súper fieles la gente que nos seguís y pues eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo, dentro de nada nos Eso vemos otra es. vez. Sí, en junio tenemos otro con Fernando, que lo aplazamos para tener este, pero ya está preparado, ya está el tema decidido además. Mm, Y tenemos otro con otro invitado especial, no quiero quitar la sorpresa, pero tendremos otro el 10 de junio, con lo cual estad atentos a vuestro correo. Si os habéis dado de alta en este, os estaremos enviando la invitación una semana antes, como de costumbre. Y si nos seguís en redes sociales, también estará. Importante que os deis de alta, no os deis de alta, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que de hecho ayer llegamos a los 25.000 suscriptores, toma, que toma. se dice pronto. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Fernando, es como siempre increíble la presentación, siempre aprendemos una cosa nueva. Y Juanma, cualquier cosa nos vas diciendo. Esperemos que tu viaje de Colombia a Madrid esté
perfecto. Sí, gracias. Sí, perdonad el setting, que estoy ahí. No hay, No, no hay problema. perfecto. Un Muchas saludo a gracias, Fer. todos, nos Muchas gracias a vemos. todos, Venga, Wilkin. chicos, Muchas gracias. hasta luego. Adiós.